Bien, pues entonces vamos a iniciar con esta primera presentación de este curso. Y pues yo les voy a hablar un poco de la evolución de la protección civil hacia la gestión integral del riesgo de desastres. Seguramente varios de ustedes ya conocen los antecedentes de cómo surge la protección civil. Vamos a hacer ahorita un repaso rápido y como decía el ingeniero Bravo, pues quienes aún todavía no han tenido oportunidad de conocer o leer sobre estos temas, pues ahorita un breve resumen, pero un poco el enfoque que yo le quiero dar a esta plática es entender el contexto en el cual sucedió esta evolución. Entonces voy a ir haciendo referencias a este contexto de diferentes antecedentes que se presentaron en la evolución de la protección civil hasta llegar a lo que ahora se conoce como la gestión integral del riesgo de desastres. Un primer aspecto importante que quiero mencionar: la protección civil nace y ha evolucionado tomando como un principio fundamental es el humanismo. El humanismo es una corriente de pensamiento que antepone al ser humano y su dignidad en el centro del conocimiento, la ética y la sociedad, que esos son valores fundamentales en la protección civil. Y esta visión humanista nos habla de la capacidad que debemos tener nosotros para mejorar el mundo a través del conocimiento, la cooperación y el progreso ético y moral, ¿no? Entonces esto, cuando lo analizamos ya de una manera más objetiva, estos principios esenciales de la protección civil, podemos empezar a establecer vínculos con el desarrollo sostenible, ¿no? Si estamos pensando que vivimos en un ecosistema en donde las dinámicas de la naturaleza deben de estar en equilibrio con las dinámicas de la comunidad para preservar la vida, cuidar el medio ambiente, un equilibrio entre el ámbito social, el económico y el ambiental, pues entonces, por eso es lo que quiero es ir hablando del contexto en cómo se fueron dando acontecimientos que han ido adicionándose a la visión actual que se busca de la protección civil. Entonces, pues vamos a avanzar con una introducción también para que resaltemos la necesidad de continuar con esta evolución de la visión de la gestión del riesgo dentro de la protección civil. Lo he mencionado en muchas ocasiones, los datos están, las estadísticas a nivel mundial y en México. Existe un incremento en el número de desastres y las tendencias es que siga este aumento, este incremento en el número de desastres, pero también en la forma en cómo estamos construyendo riesgos que eventualmente se pueden traducir en un desastre.
importante entender las causas del por qué se está incrementando el número de desastres. Empezando tan solo por el hecho de que cada vez hay más población, más infraestructura, tan solo por ese hecho se incrementa el riesgo de desastre, es decir, los daños y pérdidas probables para cuando se presente un fenómeno perturbador, dadas las condiciones de vulnerabilidad preexistentes, ¿no? Y hablando justamente de estas vulnerabilidades, pues tienen que ver con una inadecuada planificación del desarrollo sin que se tome en consideración la presencia de estos fenómenos, la degradación ambiental, la contaminación, desigualdades, corrupción, una serie de factores, además agravados por el cambio climático, ¿no? Entonces, es el contexto en el cual estamos viviendo, en donde subyacen los factores que me están generando riesgos, ¿no? Entonces es muy importante en esta evolución que estamos buscando dentro de la gestión hacia la gestión del riesgo, entender los factores causales. También es importante entender, y sobre todo si estamos dándole, o la protección civil tiene un enfoque humanista, los efectos que tienen los desastres sobre la sociedad, sobre el desarrollo económico, que también se traduce en impacto social, pues es muy grave, ¿no? Pérdidas millonarias, efectos negativos, mencionaba yo, en tanto en desarrollo económico, social y ambiental, se pierden medios de vida y, bueno, y sobre todo se pierden vidas, ¿no? Que es el objetivo primordial del Sistema Nacional de Protección Civil. Que no se nos olvide, el objetivo primordial del Sistema Nacional de Protección Civil es salvar vidas en primera instancia. Y también sabemos que los más perjudicados, pues son los que menos tienen, son los más vulnerables. Entonces, pues esto nos habla de la necesidad de continuar la transformación de la protección civil hacia este enfoque de gestión integral del riesgo que nos permita abordar de una manera coordinada en donde participen todos los sectores. Se habla mucho de que protección civil somos todos, y sí, todos somos protección civil, pero a mí me gusta decir que en gestión integral del riesgo participamos todos. O sea, no nada más se trata de ser, hay que tener una participación realmente activa, gobierno, sociedad, iniciativa privada, academia, desde el nivel federal hasta lo local, hasta lo comunitario, ¿no? ¿Y qué es lo que buscamos? Eh, También seguramente han escuchado esta frase, ¿qué es lo que buscamos? Tener un territorio seguro, humano, sostenible y resiliente. Es algo que desde hace muchos años hemos estado comentando aquí desde el Senapred y en otros ámbitos. Eso es lo que queremos. Queremos tener cuando hablamos de seguro, estamos hablando de tener una vida que sea libre de amenazas de todo tipo, ¿no? Pero hablando del tema de desastres, pues que cuando ocurra un fenómeno natural no se transforme en un desastre. Humano, pues ya hablé de este principio humanista. Sostenible, es que exista un equilibrio entre lo social, lo económico y ambiental, que sea equitativo, que sea viable y que sea vivible, y que nos permita garantizar los recursos para las generaciones futuras. El impacto de los desastres afectan justamente esta visión del desarrollo sostenible y resiliente. Es irnos adaptando a las circunstancias y a las condiciones en las cuales estamos, gestionar nuestros riesgos, adaptarnos, y cuando llegara a suceder algo, pues que podamos recuperarnos y regresar a condiciones mejores en las que estábamos antes. Entonces, esa necesidad de transformación es la que todos debemos apuntar en todos los ámbitos, ¿no? Desde una
casa, a nivel familiar, desde una empresa, una institución, una colonia, un barrio, un municipio, el estado o nivel país y pues también a nivel internacional. Es hacia donde debemos enfocar y vamos a ver ahorita cómo ha ido evolucionando hasta llegar a esta visión de lo que es la protección civil. Algo importante es que en esta evolución no se va sustituyendo lo anterior, es importante recalcar esto, sino se va sumando. Por eso en México le llamamos en el 2012, en la Ley General de Protección Civil, gestión integral. En muchos países, y la misma Naciones Unidas, le llama gestión del riesgo de desastre. Pero aquí en México quisimos ser explícitos, el ponerle gestión integral, justamente hablando de esta necesidad de coordinación y de participación de todas y de todos. Yo les pediría que me vayan tomando el tiempo para que no me exceda. Ay, ya llevo 9 minutos en una diapositiva, muy bien. Entonces, algunos de los antecedentes que seguramente pues varios de ustedes los conocen. La protección civil tiene orígenes, tiene sus raíces en los sistemas de defensa civil implementados durante conflictos armados, conflictos bélicos. Y si uno lee, hay mucha bibliografía en ese sentido. Podemos ver lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que justamente dio origen a la actualización o la ratificación de convenios de Ginebra y el surgimiento del derecho internacional humanitario, ¿no? Y tenemos un antecedente, y ahorita pues que está aquí Brenda de la Cruz Roja, pues en 1859 seguramente han leído la batalla del Solferino, un enfrentamiento en Italia, en el Solferino, justamente entre Francia y Austria, y que en unas cuantas horas hubo decenas de miles de muertos, y Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, le tocó presenciar eso y organizó a la población civil para atender hablan de cerca de 40,000 heridos que hubo en esa batalla. Entonces, pues se organizaron entre la población civil para atender a la población, a los heridos de la guerra. Entonces, pues son los antecedentes del surgimiento del derecho internacional humanitario, este enfoque humanista que yo les decía, y se firman convenios para proteger a la población civil en conflictos bélicos. Entonces, esos temas que tiene sus antecedentes en los sistemas de defensa civil, pero también por otro lado, cuando uno revisa la historia de grandes desastres que han ocurrido en todo el mundo y que ocurrieron en México, pues también surge la necesidad de brindar ayuda a la población afectada, ¿no? Entonces, el contexto, les he dicho que lo que yo quiero es poner en contexto. En el caso de desastre, de las guerras o en el caso del impacto de fenómenos naturales, siempre se ve afectada la población. Inclusive en el caso bélico, pues personas que no tienen nada que ver con el conflicto, que digamos son pues víctimas al estar ahí en el momento en que ocurre uno de estos conflictos o cuando hay algún desastre que se pierde el sustento, los medios de vida, lo poco que tienen, los avances que tienen en el desarrollo se ven afectados, ¿no? Entonces, si vemos el contexto, surge como una necesidad de brindar ayuda humanitaria a la población. Y en esto se muestra otro principio importante de la protección civil, es la solidaridad con las personas, ¿no? El brindar esta ayuda a quienes lo necesitan. Y bueno, rápidamente, hablando algunos detalles de estos antecedentes, pues tenemos ya que después de la Segunda Guerra Mundial, se ratifican los convenios de Ginebra y específicamente y protocolos adicionales, y particularmente en el protocolo 1
ya se habla también de protección a la sociedad civil y ya no solo en situaciones bélicas, sino inclusive ya también hablan de situaciones de desastres. Entonces, estos antecedentes, pues es la base para la respuesta humanitaria en conflictos y emergencias, como les comentaba, y la protección civil surge como un concepto humanitario para proteger a la población en conflictos armados y en desastres. El protocolo 1 que se firma en 1971, este protocolo adicional, pues ya nos habla de organismos de protección civil y es donde se define también el distintivo que conocemos del triángulo azul y del círculo anaranjado. Y definitivamente estos antecedentes influyeron en la creación de los sistemas nacionales de protección civil en distintos países. En México, seguramente varios de ustedes han oído hablar a Ovsei Gelman o oyeron hablar de él. He escuchado a muchos que le llaman el padre de la protección civil. ¿Y por qué? Pues porque después de los sismos del 85, él fue el que le dio este enfoque sistémico. Ahorita hablo más de él, pero entonces él establece. También es muy conocida esta referencia de desastres y protección civil, fundamentos de investigación interdisciplinaria, que se publicó en 1996. Ahí nos habla Ovsei Gelman y nos dice que el desarrollo de la protección civil en México surge como una respuesta social y por ende de gobierno a la tendencia en el crecimiento de los desastres tanto en su gravedad como en su extensión, particularmente en los años 80, y nos habla de tres eventos que aquí se muestran en las fotografías. En 1982, la erupción del volcán el Chichonal. En 1984, el 19 de noviembre, el día de mi cumpleaños, las explosiones en San Juan Izhuatepec y los sismos del 19 y 20 de septiembre en Ciudad de México, por mencionar algunos de los más importantes. Rápidamente vamos a ver el contexto, que les he insistido en esto. 1982, volcán Chichonal en el sureste, en Chiapas. Un volcán que pocos conocían que era un volcán. Quizás la parte técnica, los científicos, Comisión Federal de Electricidad, pocos sabían que era un volcán. Evidentemente no existía ningún esquema de organización en aquel entonces para atender una emergencia de tal magnitud. No contaba con un sistema de monitoreo, el volcán Popocatépetl. Había por ahí algunos sismógrafos que habían instalado por parte de la Comisión Federal de Electricidad y pues ahí se decían, oigan, pues de repente se empieza a registrar aquí alguna sismicidad del volcán, pero pues no existía un monitoreo sistematizado que viera la evolución del volcán y así en marzo ocurrieron una serie de 4 explosiones bastante grandes y que destruyó el cono volcánico y quedó el cráter como lo estamos viendo aquí en esta ilustración. Hay por ahí algunos análisis que han hecho. La cantidad de ceniza que emitió a la atmósfera, inclusive llegó a la troposfera y que le dio vuelta al planeta. Si repartiéramos esa cantidad de ceniza entre los mexicanos que vivíamos en ese entonces, a cada uno nos tocarían 30 toneladas de ceniza. ¿No? Entonces, dimensionemos, sí, un fenómeno muy intenso que influye definitivamente en la magnitud del desastre, pero por otro lado, muchas comunidades muy vulnerables, asentadas en las laderas de un volcán activo y que varias de estas comunidades pues desaparecieron. Este,
vino toda la respuesta, pensaban que ya había pasado todo, llegaron otras explosiones, provocó más muertes y un daño económico y ambiental, desapareció comunidades. Hay muchas historias muy tristes, muy lamentables en torno a esto. Luego, en el 84, San Juan Ixhuatepec, una planta de gas licuado, que cuando se construyó esa planta no había asentamientos alrededor de la planta. Por ser una sustancia química, pues implica un riesgo el manejo, el almacenamiento, la disposición, la transportación de esa sustancia y con el paso de los años se fue asentando población alrededor de esta planta de gas licuado, ¿no? Entonces, hablando de este contexto es importante para entender porque nos va diciendo cómo se pudo haber evitado ese desastre. Cuando uno lee los análisis que se hicieron también de esta explosión, pues vemos que hablan que hubo también una falta de mantenimiento, que no se dio mantenimiento adecuado, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es donde subyacen, ahorita identificamos aquí dos factores de vulnerabilidad, uno, la falta de mantenimiento y otro, la exposición en una zona donde no debería de haber población, en donde se almacenan grandes cantidades de gas licuado, ¿no? Por ser explosivo. Y sismo del 85. También todos tenemos este antecedente a quienes nos tocó vivirlo. No se nos olvida lo que sucedió en ese año. Cifras oficiales, 6.000 muertos, pero hay algunas referencias que hablan de que hasta 20.000 muertos, 500 edificios que se colapsaron, igual no existía una organización para dar respuesta y hay algo que se habla mucho, la solidaridad que mostró la población en este evento. El sismo del 85 fue el evento que detonó la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. Se creó la Comisión Nacional de Reconstrucción, se crearon varios comités, varios subcomités, y había por ahí un subcomité de prevención, en donde también participó Ovsei Gelman, y ahí surgieron las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil. Se publicó en mayo de 1986 y es un documento que yo siempre les digo a mis alumnos, obligado que lean todos los que nos dedicamos a la protección civil. Sigue siendo un documento vigente todavía, aunque no utiliza los términos que ahora utilizamos en gestión del riesgo, ahí están las ideas, ahí están los conceptos. Entonces, es un documento clave, toral, para la protección civil que debemos todavía retomar de ahí y poner en práctica mucho de lo que viene ahí, visionario totalmente esas bases para el establecimiento. Entonces surge el Sistema Nacional de Protección Civil, les decía, se publicó el 6 de mayo, Ovsei Gelman fue que le dio el enfoque sistémico, en donde dice que hay un sistema afectable, que son las personas, los bienes, la planta productiva, un sistema perturbador, que todavía se utilizan estos términos en la ley, no me gusta mucho el término, porque es culpar a la naturaleza nos perturba, pero también la naturaleza nos proporciona vida, ¿no? Entonces, y el sistema regulador, protección civil, es el sistema regulador, ¿no? Entonces, se publica en 1986 y 14 años después se publica la primer Ley General de Protección Civil, el 12 de mayo del año 2000, y posteriormente hubo una nueva ley en el año 2012 donde se incorpora la visión de la gestión integral del riesgo de desastre. La gestión del riesgo de desastre como concepto surge en 1998, después del impacto del huracán Mitch en Centroamérica. No voy a entrar mucho en detalle, pero lo menciono porque vemos que pasaron varios años
hasta que se incorporó en la ley, en la legislación, esta visión de la gestión integral del riesgo. La Ley General de Protección Civil establece bases de coordinación entre federación, entidades federativas y los municipios, también con la participación del sector social y privado. Todos debemos de participar y coordinarnos en las acciones, y la ley pues define la estructura y el funcionamiento del SINAPROC, que más adelante les van a platicar ya aspectos más específicos de esta estructura y funcionamiento. Únicamente subrayo aquí este principio de subsidiariedad, que ahorita lo vamos a ver. Y objetivo prioritario, proteger la vida y también, pues, la planta productiva, los bienes materiales, la naturaleza, los medios de vida, pero el objetivo primordial es salvaguardar la vida de la población. Aquí nuevamente se repite, proteger la vida ante la presencia de los agentes perturbadores. Les digo, todavía se utilizan estos términos de las bases y que se vieron reflejados en la ley del 2000, y la vulnerabilidad. Esto a veces se nos olvida tomar en consideración por qué ocurren los desastres. Nos enfocamos únicamente en el fenómeno, por eso malamente decimos desastres naturales, dejando de lado y sin entender que los riesgos se construyen socialmente. Y vean aquí lo que dice también la ley en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? O sea, tenemos que pensar en el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros descendientes, ¿no? Y nos dice que debemos, el objetivo de la ley de protección civil, trabajar con la visión de gestión de riesgos y la capacidad de adaptación. Aquí lo pongo en rojito para que no se olvide que debemos adaptarnos y entender el contexto para hacer frente a esto. No voy a entrar en muchos detalles en la estructura y funcionamiento de esto les van a hablar. Lo único que sí quiero hacer énfasis, que pues, somos todos los de Protección Civil a nivel federal, pues lo encabeza la presidenta de la República, la Secretaría Ejecutiva, ahora estamos en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría Técnica recae en la coordinación, participan todas las dependencias del gobierno federal, hay comités científicos asesores, el Comité Nacional de Emergencias, de reciente creación el Comité Nacional de Protección, el Comité Nacional de Prevención. Entonces, a nivel federal, pues participamos todos. Se replica el sistema a nivel estatal, se replica a nivel municipal y también la participación del sector privado y social, y existe una relación de coordinación entre todos. Principios importantes de la protección civil que la gestión del riesgo retoma y quiere fortalecer. Proteger la vida, la salud, la integridad de la población, inmediatez. Protección civil debe de estar atenta 24 horas, no solo para atender emergencias, también para reducir riesgos. Equidad, evidentemente, es un principio en donde no se puede discriminar a nadie por ninguna condición. Debemos hacerlo con profesionalismo, con eficacia, es decir, lograr los objetivos en los tiempos establecidos y con recursos óptimos, ¿no? Optimizar el recurso. Subsidiariedad, complementariedad, transversalidad y proporcionalidad. Ahorita hablo de ellos. Publicidad y participación social. La cultura de la protección civil. Nada más aquí me gusta decir, no sé, no me gusta hablar de una cultura de la protección civil, sino más bien incorporar a nuestra cultura la protección civil, la prevención, el cuidado del medio ambiente, el no generar riesgos y evidentemente honradez. Tenemos, yo creo que muchos ejemplos en donde una falta de este principio genera condiciones de riesgo y genera muerte. Respeto a los derechos humanos, definitivamente. Subsidiariedad, ¿en qué consiste? Pues en
que se debe de atender desde lo local, ¿no? Hacernos corresponsables en nuestro ámbito, lo que debemos hacer, y si nuestras capacidades se ven rebasadas, entonces entra la siguiente instancia. Si lo vemos a nivel de inmuebles, pues las brigadas internas de protección civil es la unidad mínima a la que debe atender. Si lo vemos en el ámbito familiar, pues que la familia tenga su plan familiar a nivel municipal. Luego, si se exceden sus capacidades, entra el Estado, después entra, bueno, el Estado me refiero a entidad federativa, y después ya a nivel nacional, y si las capacidades a nivel nacional se ven rebasadas, entra la federación. Ese principio es subsidiariedad. Aquí menciono importante, no solamente en atención de emergencias, también es responsabilidad desde lo local trabajar en no generar riesgos y reducir riesgos existentes, y evidentemente también en la atención de emergencias. ¿Cómo podemos enmarcar la evolución de la protección civil? Son tres grandes etapas. Su surgimiento, más enfocado a la protección civil reactiva en respuesta a los sismos del 85, como ya comentamos, y se enfoca en la necesidad de estar preparados y responder de una manera eficiente al desastre. Es muy importante y debemos seguir fortaleciendo las capacidades reactivas, las capacidades de respuesta. Debemos seguir capacitando, profesionalizando a los grupos de respuesta y todo lo que involucra la atención y el auxilio durante una emergencia. Es muy importante. Lo mismo la preparación, para que al momento en que ocurra una emergencia o un desastre, pues sepamos cómo responder. Los simulacros son muy importantes, nos permiten ir adquiriendo primero conciencia y también esta preparación y capacidad de respuesta. ¿Nos quedamos ahí? No. Necesitamos trabajar en acciones preventivas. ¿En qué consiste la prevención? En evitar o disminuir el impacto de los desastres. Y se van sumando nuevos actores, además de los cuerpos de respuesta y demás, se van involucrando áreas del conocimiento sobre los fenómenos, las ingenierías de todo tipo. Ya se empieza a hablar también o a incorporar aspectos más sociales y de medio ambiente. ¿Cómo le hacemos para que cuando ocurra un fenómeno no se traduzca en un desastre? Pues reduciendo peligros cuando se puede, particularmente hablando de fenómenos antrópicos, reducir vulnerabilidades. Ahí sí que podemos intervenir y trabajar todos en la reducción de vulnerabilidades de todo tipo, sociales, físicas, económicas, culturales, institucionales, de las 11 diferentes vulnerabilidades que nos habla Gustavo Wilches-Chaus en su libro La vulnerabilidad global. Y la ley general menciona 4: física, social, económica y ambiental, ¿no? Pero pues ahí podemos ampliarlo a todos estos aspectos. Y la tercera etapa, la gestión integral del riesgo de desastre. Prever, reducir y controlar el riesgo. Entonces se suma a las anteriores, y vean las fotos o las ilustraciones que pongo aquí de estas etapas. Creo que son explícitas. La primera, sismos del 85, necesidad de responder y estar preparados. Ver mecanismos para reducir vulnerabilidades, reducir riesgos. Y la tercera, el territorio que quisiéramos tener. ¿Qué les mencionaba yo? Seguro, humano, sostenible y resiliente. Entonces, se suma a lo anterior. ¿Qué debemos hacer para lograr esto? Un principio básico de la gestión del riesgo, por favor recuérdenlo, es enfocarnos en el riesgo, comprender el riesgo para prever, reducir y controlarlo, ¿no? De esa forma podemos contribuir junto con todas las demás políticas, hacerlo de manera coherente, de manera armónica, de protección al medio ambiente, el desarrollo,
todo, ¿no? Pero debemos de tomar siempre el riesgo de desastre como un tema transversal en las decisiones que hacemos siempre. Y esto se ve reflejado en la ley. El artículo 10, que es lo que nos dice para justificar esto que les acabo de decir, la comprensión del riesgo de desastre como sustento para la toma de decisiones. Aquí hay 4 afirmaciones que vienen en la ley general, en el artículo 10. Dice la primera de otras que hay, retomé las que tienen que ver con el riesgo de desastres. Debemos de conocer el origen y naturaleza de los riesgos. Lo mismo, si lo están aplicando para un programa interno, para un programa especial, programa hospital seguro, para lo que ustedes quieran, para la planeación del desarrollo, para programas sociales, para todo, debemos de considerar el conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de construcción social de los mismos. Importante entender este concepto. Luego nos dice también otra afirmación, otro numeral de este artículo 10, identificar peligros, vulnerabilidades y riesgos y sus escenarios. Tenemos que ver qué es lo que nos puede pasar para ver las medidas. Otro principio es la proporcionalidad. Si un riesgo es muy alto, pues debemos de tomar más acciones. Análisis y evaluación de los posibles efectos para ver cómo podemos evitar esos efectos o reducirlos y una mayor comprensión y concientización de los riesgos. Esto es bien importante, a mí me parece sustancial esta modificación que se incluyó en la Ley General de Protección Civil en el artículo 10. Si vemos una línea de tiempo rápido, y me voy a apurar porque vienen 2 videos que quiero que los vean ustedes con calma. Viéndolo de manera lineal, no siempre es la mejor, no es realmente como debemos de verlo de manera lineal, sino es un ciclo, un proceso permanente, pero para que se comprenda la gestión integral del riesgo hacia donde estamos evolucionando y debemos impulsar más, se orienta, ya les decía yo, prever, reducir y controlar el riesgo de desastre. Y si vemos como referencia el momento de la emergencia a un desastre, hay acciones que podemos hacer antes y mucho antes, años y décadas antes, y lo que hacemos durante la emergencia y lo que hacemos después del desastre. ¿Qué hacemos antes? Evitar la generación de nuevos riesgos en el proceso del desarrollo. Esto es vital. Los planes de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, reglamentos de construcción, los atlas de riesgos, los atlas de vulnerabilidad ante cambio climático, los planes de acción climática. O sea, todo eso lo que busca es no generar condiciones de riesgo conforme van creciendo las ciudades. Los riesgos que ya existen tenemos que reducirlos. No me parece a mí tan lógico que en muchos programas dice primera etapa, identificar riesgos. Segunda etapa, plan de contingencia. ¿Y dónde quedó la reducción de riesgos? O sea, ya estamos asumiendo, ya identifiqué mis riesgos. Pues entonces me voy a preparar para cuando ocurra. No, tengo que reducir riesgos. Si yo tengo riesgo de infarto por mis hábitos alimenticios, por mi condición de salud, ¿qué es lo que debe reducir esos factores de riesgo? Y si nada más me enfoco en tener a la mano los números de la ambulancia para cuando me dé el infarto, pues no estoy trabajando en la reducción del riesgo ni los factores que me generan esa condición de riesgo, ¿no? Entonces, reducir riesgos después de identificarlos. Y luego sí, riesgos residuales, nos preparamos. Cuando ocurre, respondemos de manera efectiva y reconstruimos mejor. Si lo volvemos a dejar igual, si ponemos pintura antisísmica, lo que estamos haciendo es reconstruir las mismas condiciones de fragilidad que dieron origen al desastre. Entonces debemos de hacerlo mejor, entendiendo cuáles fueron las causas que dieron origen al desastre. Esto se llama una reconstrucción resiliente, o como dice Naciones Unidas, en inglés le llama Build Back Better, que es reconstruir mejor, ¿no?
Las etapas de la protección civil, aquí pongo dónde se relacionan más, pero se pueden traslapar, pueden ser a lo largo de todo el proceso. Son 8 etapas que nos dice la Ley General de Protección Civil. Ya evolucionó de la prevención, auxilio y recuperación, evolucionó a 8 etapas que son la identificación de riesgos, la previsión, tomar conciencia, la prevención, que es evitar, mitigación, que es reducir impacto, y la preparación. Eso está más vinculado a las etapas previas. El auxilio, pues todo lo que sabemos de auxilio y que debemos de seguir fortaleciendo capacidades, aplicar sistema comando de incidentes, búsqueda y rescate, evaluación de daños, todo lo que se hace tenemos que seguirlo fortaleciendo. Luego viene la recuperación, dice la ley regresar a la normalidad, creo que ahí habría que modificarlo, y luego la reconstrucción, que ahí sí nos dice que debemos de hacerlo mejor. En el marco de un desarrollo sostenible, respeto a los derechos humanos y promoviendo el desarrollo humano. Volvemos a este principio humanista que yo les decía al inicio, considerar cambio climático, construir territorios seguros, humanos, sostenibles y resilientes. Ya explicamos de qué se trata esto que se busca y pues hacerlo mejor, la continuidad de operaciones. Si estamos hablando de iniciativa privada, negocios, pues continuidad de negocio, en gobierno, continuidad de gobierno, en fin, en todos los ámbitos, en todos los sectores debemos de hacerlo. Y vean los... You've seen me in the news. I cost you hundreds of billions of dollars each year. I destroy lives. Sometimes forever. By now, you probably met me in person. Do I have your attention? So far, you have defended yourself, responded, tried to rebuild what I destroyed. You recovered, and eventually, you forgot. Disaster. Respond. Recover. Repeat. Disaster. Disaster. Respond. Respond. Recover. Recover. Repeat. Repeat. We have to break this vicious cycle. Recover better. Reduce risk. Build resilience. Focus on prevention. Prevention saves lives. ¿Qué es lo que nos dice este video? Es un video de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Ya tiene un par de años, creo que es del 21, pero aquí el mensaje importante es que tenemos que romper lo que le llaman ahí el círculo vicioso. ¿En qué consiste este círculo vicioso? Hay un desastre, respondemos, nos recuperamos, entre comillas, y se repite. Nos olvidamos y se repite. Desastre, respuesta, recuperación y se repite. Desastre, respuesta, recuperación y se repite. ¿No? Tenemos que romper ese ciclo vicioso que todavía prevalece en muchos lados. Tenemos que ir más allá de la gestión del desastre a la gestión del riesgo, con esto que acabamos de platicar. Ya más o menos vimos algunos principios de cómo hacerlo y el siguiente video para mí también me parece magnífico, es del 2021. Véanlo, viene, no hablan, nada más pone los letreros, entonces lean ahí los letreros y la música está bonita.
Sí, miren, este video es del informe de evaluación regional también de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres en Latinoamérica. Y nos dice muchas verdades este video. En la siguiente diapositiva, que ya es la última y a manera de conclusión, si ustedes me preguntan, ¿cuál es la diapositiva más importante de esta presentación? Les digo esta. Tienen que estudiarla, tienen que aprendérsela, tienen que comprenderla y actuar. Hay mucha información aquí en Senapred, en Naciones Unidas. Toral. Primero, romper el ciclo de la gestión del desastre, el primer video. No significa que dejemos de prepararnos, no significa que dejemos de atender emergencias. Significa hacer más para evitar que se presenten o que se reduzcan las emergencias y el desastre y que el impacto sea el menor posible. Debemos de romperlo sí o sí. Otro aspecto importante que debemos de estar conscientes, y ya lo hablé al inicio, el riesgo continúa en aumento. Eso nos dice este video. Son frases que retomé del video. Luego nos dice, el riesgo de desastre es una construcción social. Y me encanta esta frase, producto de procesos insostenibles del desarrollo. O sea, como humanidad estamos reprobados. No hemos sabido lograr un crecimiento adecuado que nos permita garantizar un futuro deseable a nuestras próximas generaciones y entender que somos nosotros como sociedad quienes generamos vulnerabilidades, quienes creamos condiciones de fragilidad, que obviamente cuando se presenta un fenómeno natural, ahí están dadas las condiciones. Una vez escuché decir a una gobernadora, antes de que impactara el huracán, visité a la comunidad y me di cuenta que ya eran damnificados. Bueno, para mí eso le da total sentido a la gestión del riesgo y me pareció fabuloso que una persona titular de un ejecutivo estatal lo mencionara de esa forma. Es necesaria una mejor comprensión del riesgo y sus factores causales. Entender los factores causales. Si no, únicamente estamos llevando a cabo acciones paliativas que no damos solución a los problemas de fondo. Enfoque sistémico. Los voy a aburrir con este concepto de enfoque sistémico todo el año. Básicamente lo que quiere decir es que todo está interrelacionado, que hay causas y efectos a lo que hacemos y lo que dejemos de hacer en todos los ámbitos. Necesaria una mayor ambición en acciones para reducir riesgo.
se necesita invertir en la reducción del riesgo, que tiene una relación beneficio-costo. Por lo menos, por cada peso que invirtamos, vamos a tener al menos 7 pesos de ahorro en la atención de emergencias y en la reconstrucción. Promover la gobernanza, o sea, todos participamos de manera responsable desde el diseño y la toma de decisiones de las políticas públicas para la gestión del riesgo. Por eso es importante la participación ciudadana y de todas y de todos. Debe ser parte del ADN del desarrollo. Esta frase es de Alan Lavelle. Bueno, a él se la ha escuchado mucho. Se deben revisar los modelos de desarrollo, las inversiones insostenibles que bajo principios únicamente económicos dañan el medio ambiente, dañan la naturaleza, afectan comunidades, y la falta de observación de condiciones económicas y sociales desfavorables de millones de personas, lo que impulsa la acumulación excesiva del riesgo. Esto es un factor causal determinante de la magnitud del desastre. Considerar el cambio climático, obvio, ya es irreversible el cambio climático, ya no hay vuelta atrás, debemos de parar esa contaminación y seguir emitiendo tantos gases de efecto invernadero y buscar medidas de adaptación, cambiar paradigmas. Y esta última frase es la cereza del pastel y quien se lleva la corona. Necesaria una visión estratégica del desarrollo basado en principios humanos y no exclusivamente económicos. Empecé mi plática hablando de humanismo, concluyo mi plática hablando de humanismo. Hacia allá debemos de trabajar todas, debemos de trabajar todos para evolucionar a una verdadera gestión integral del riesgo de desastres. Con esto concluyo. Muchas gracias por su atención.